Bienvenidos amigos, vamos a continuar con el curso. En este video analizamos ciertos conceptos básicos que se vinculan con los análisis estadísticos y que deben ser abordados durante el proceso de enseñanza de la disciplina. De acuerdo con lo analizado en el video anterior, la estadística se fundamenta en el análisis del patrón de variabilidad de los datos que han sido generados por la interacción de las personas con el contexto. Veamos el siguiente ejemplo. La Federación Costarricense de Fútbol desea realizar un campamento con jóvenes futbolistas de la gran área metropolitana con edades entre 10 y 15 años y que tengan interés por integrar las selecciones nacionales menores de ambos sexos. Se realiza una convocatoria y asiste un total de 323 jóvenes. Suponga que debe realizar una caracterización de ellos con base en los siguientes componentes: el sexo, la edad en años cumplidos, el peso o masa, la estatura, el número de miembros del hogar y el nivel socioeconómico. El trabajo está dirigido a jóvenes que tienen interés en participar en las selecciones menores de fútbol. Por esta razón, se dice que ellos constituyen las unidades estadísticas de análisis. En todo estudio estadístico se requiere tener bien definida la unidad básica que va a ser el pilar del análisis estadístico, la cual proporciona la información necesaria para resolver el problema. La unidad elemental o unidad estadística puede corresponder a personas, animales, objetos, hogares, entre muchas otras posibilidades, y está en función de los intereses del trabajo que se realiza. Una vez que se ha definido la unidad estadística, se debe establecer las particularidades de interés para el estudio, que incluye aquellos aspectos que caracterizan a la unidad elemental y que van a ser estudiadas. Para este problema, las características estaban previamente definidas. Son ellas: el sexo, la edad, el peso, la estatura, el número de miembros del hogar y el nivel socioeconómico. Al momento de consultar a los jóvenes sobre los temas de interés, cada uno de ellos proporciona información para las variables consideradas en el estudio. Estos valores se denominan observaciones o datos. Es decir, un dato representa el valor numérico, la cualidad o categoría que se obtiene de una unidad estadística para una variable en particular. Entonces, los datos estadísticos son conjuntos de números o categorías correspondientes a las observaciones o respuestas proporcionadas por las unidades estadísticas que se incluyeron en el estudio. Una vez recabada la información, si ordenamos los datos de acuerdo con las respuestas proporcionadas en cada caso, se puede generar un cuadro similar a este. Las filas incluyen la información de cada joven y las columnas incluyen las respuestas a cada característica. Esta forma de clasificar la información se llama base de datos y tiene la virtud de facilitar el análisis de la información que ha sido recolectada. En una base de datos de este tipo se pueden apreciar las características básicas del estudio. Las unidades estadísticas se visualizan en la primera columna. Las características las apreciamos en la primera fila y el resto del cuadro muestra los datos. En este ordenamiento se puede apreciar la variabilidad entre los datos para cada característica. Aunque una base de datos se puede elaborar manualmente, la mejor manera de hacerlo es recurriendo a algún programa de computadora. Suponga ahora que se pide a uno de los funcionarios de la Federación de Fútbol que resuma la información proporcionada por los jóvenes de acuerdo con las características de interés, para lo cual esta persona construye las siguientes representaciones. Aunque las representaciones utilizadas por el funcionario resumen la información gráficamente, no todas ellas son de fácil comprensión. El problema radica en que las variables que se han considerado tienen características muy diferentes en relación con el tipo de dato que generan.
podemos observar dos tipos de datos, los numéricos y los no numéricos. Dentro de las características no numéricas tenemos el sexo, que corresponde a dos categorías que no tienen un orden preestablecido, masculino o femenino. Se le llama variable cualitativa nominal. Por su parte, el nivel socioeconómico genera tres posibles categorías, bajo, medio y alto. Se dice que aquí sí hay un orden preestablecido, porque se puede clasificar en bajo, medio y alto, o en su defecto, alto, medio, bajo, pero no cambiar este orden. A esta se le llama variable cualitativa ordinal. Por otro lado, se tienen las características numéricas. En primer lugar, el número de miembros del hogar. Es una característica que toma valores enteros positivos. Se obtiene por conteo. De igual manera ocurre con la edad en años cumplidos, que también es una característica numérica que solo toma enteros positivos. A ambas variables se les llama variables cuantitativas discretas. Para continuar, analicemos el peso. Es una característica numérica que para este problema en particular toma valores decimales y tiene la particularidad que se requiere un instrumento de medición para obtener los datos. De igual manera ocurre con la estatura. También se obtiene por medición. O sea, se requiere un instrumento para poder medir la estatura de cada joven. Se dice que estas variables son continuas porque pueden tomar cualquier valor en un determinado intervalo. En resumen, tenemos que las características o variables se clasifican en no numéricas o cualitativas, dentro de las que tenemos las nominales y las ordinales. Por otro lado, tenemos las características numéricas o cuantitativas que se clasifican en discretas o continuas. Estas diferencias entre lo cualitativo y lo cuantitativo normalmente tienen un efecto importante en el tipo de análisis que se vaya a realizar. Las variables cualitativas normalmente tienen pocas categorías, lo que provoca que baste con la identificación simple de frecuencias para resumirlos, ya sea mediante un cuadro o mediante un gráfico, tal como se muestra. Para las variables cuantitativas esta labor es un poco más compleja, sobre todo en el caso de las variables continuas. En estos casos los datos son mucho más variables, por esta razón se requieren técnicas más elaboradas para resumir los datos, como se muestra en este ejemplo, que se requiere construir una distribución de frecuencias para poder representar la información. Para finalizar, se deben considerar dos elementos fundamentales dentro de los estudios estadísticos. El primero de ellos es el de población. Un estudio de naturaleza estadística involucra una cantidad grande de unidades estadísticas. Todas ellas podrían ser objeto de estudio. La totalidad de unidades estadísticas recibe el nombre de población. Para el ejemplo de los jóvenes futbolistas, la población estaría constituida por todos los jóvenes del área metropolitana que tendrían interés en participar en las selecciones menores de fútbol y que tengan edades entre los 10 y los 15 años. En general, una población puede ser finita, podría ser infinita o incluso podría ser indeterminada. Por último, el concepto de muestra. Corresponde a un subconjunto de la población que se selecciona para realizar un estudio estadístico de interés. En nuestro caso, la muestra estuvo constituida por los 323 jóvenes futbolistas que asistieron a la convocatoria. La selección de una muestra se justifica debido a que normalmente resulta imposible analizar toda la población, ya sea porque es muy grande, infinita o indeterminada. Incluso hay casos en que el estudio de los elementos de una población implica la destrucción total de ella. Por eso se prefiere seleccionar una muestra. Se dice que una muestra es aleatoria si para lograr la selección de los elementos se utilizó algún procedimiento aleatorio en este proceso. Esto posibilita que todos los elementos de la población tienen una probabilidad positiva de ser seleccionados. Desde el punto de vista didáctico, el análisis de estos conceptos no debe desestimarse, debido a que son los pilares básicos al momento de interpretar integralmente un problema. En este sentido, los problemas que pueden plantearse para desarrollar en el aula deben permitir la interacción de los estudiantes con estos conceptos. En futuros videos continuaremos con la discusión.